¿Qué tal están? La fenomenología de Marc Richir, fallecido en 2015, constituye uno de los desarrollos más complejos, radicales y menos conocidos dentro de la tradición fenomenológica actual. Su pensamiento, profundamente influido por Edmund Husserl, pero también por Martin Heidegger y otros, se sitúa en una posición crítica respecto a ambos, intentando llevar la fenomenología más allá de sus formulaciones clásicas. Richir propone una reformulación profunda de la fenomenología que busca acceder a un nivel más originario que el de la conciencia intencional, un nivel donde el sentido aún no está constituido de manera estable, sino que se encuentra en realidad en proceso de formación, en una especie de génesis inestable y también fluctuante. Hay que decir que uno de los ejes fundamentales del pensamiento de Richir es la crítica a lo que él considera la institucionalización de la fenomenología. En este sentido, según su análisis, gran parte de la fenomenología posterior a Husserl ha tendido más bien a fijar estructuras y conceptos que en realidad deberían permanecer abiertos y problemáticos. Incluso en el propio Husserl, especialmente en sus análisis más sistemáticos, Richir detecta una tendencia a estabilizar la experiencia en términos de intencionalidad, conciencia y correlación sujeto-objeto. Aunque Husserl había intentado acceder a los niveles más originarios de la experiencia mediante la reducción fenomenológica, Richir considera que no llegó a radicalizar suficientemente esta operación. Su proyecto consiste precisamente en llevar la reducción a un punto más extremo, donde incluso las categorías fenomenológicas tradicionales quedan suspendidas. En este sentido, hay que decir también que la fenomenología de Richir se caracteriza por una búsqueda de lo preintencional o incluso no intencional, mientras que en Husserl, en cambio, la conciencia siempre es conciencia de algo, es decir, está estructurada por la intencionalidad. Richir intenta pensar un nivel de experiencia anterior a esta estructura. Se trata de un ámbito en el que el sentido aún no se ha articulado en objetos determinados, donde no hay todavía una distinción clara entre sujeto y objeto. Este nivel es extremadamente difícil de describir porque escapa a las categorías conceptuales habituales. Richir lo aborda mediante una escritura compleja, a menudo fragmentaria, que intenta sugerir más que definir. Para comprender este nivel originario, Richir introduce el concepto de fenomenalización. A diferencia de la constitución husserliana, que implica una cierta estabilidad del sentido, la fenomenalización designa un proceso dinámico en el que los fenómenos emergen de manera inestable. No hay aquí un sujeto que constituya objetos, sino un campo de aparición en el que el sentido se forma y se deforma continuamente. Este proceso no es lineal ni teleológico o finalista, no conduce necesariamente a una forma acabada, sino que está atravesado por rupturas, discontinuidades y virtualidades. Además, la noción de virtualidad es clave en este contexto. Richir sostiene que la experiencia no se reduce a lo que se actualiza en la percepción o en la conciencia. Hay un fondo de virtualidad, de posibilidades no realizadas, que forma parte constitutiva de la fenomenalidad. Este fondo no es simplemente un conjunto de potencialidades abstractas, sino una dimensión efectiva de la experiencia, aunque no se manifieste de manera clara. La fenomenología, en este sentido, no debe limitarse a describir lo que aparece de forma evidente, sino que debe intentar dar cuenta de este trasfondo virtual que sostiene la aparición. Otro concepto fundamental en la filosofía de Richir es el de esquematismo. Inspirándose en parte en Immanuel Kant, pero transformando radicalmente su planteamiento, Richir entiende el esquematismo como un proceso mediante el cual el sentido se organiza sin llegar a fijarse completamente. Los esquemas no son estructuras rígidas, sino configuraciones dinámicas que orientan la experiencia sin determinar de manera absoluta su forma. Este esquematismo fenomenológico opera en un nivel anterior al lenguaje y al pensamiento conceptual y constituye una especie de protoformación del sentido. En relación con esto, Richir desarrolla una crítica al lenguaje como instancia de fijación del sentido.
Aunque es verdad que reconoce la importancia del lenguaje en la experiencia humana, subraya que éste tiende a estabilizar lo que en realidad es móvil y ambiguo. El lenguaje introduce, por tanto, una dimensión simbólica que puede ocultar la riqueza de la fenomenalidad originaria. Por ello, considera que la tarea de la fenomenología no es simplemente analizar el lenguaje, sino ir más allá de él, hacia un nivel donde el sentido aún no está codificado o no está fijado. Esta operación implica una cierta tensión, ya que el propio discurso filosófico se ve obligado a utilizar el lenguaje para hablar de lo que en cierto modo lo desborda. En cuanto a la relación con Martin Heidegger, es particularmente ambivalente. Por un lado, Ritschl comparte con Heidegger la crítica a la metafísica tradicional y el intento de pensar el ser más allá de las categorías clásicas. Por otro lado, considera que Heidegger introduce una cierta ontologización que puede desviar la fenomenología de su tarea propia. Mientras que Heidegger se centra en la pregunta por el ser, Ritschl insiste en la necesidad de mantenerse en el nivel de la fenomenalidad, evitando convertirla en una ontología. En este sentido, su proyecto puede entenderse como una fenomenología radical que resiste la tentación de convertirse en metafísica. Además, la imaginación desempeña un papel central en la fenomenología de Ritschl, a diferencia de las concepciones tradicionales, que la consideran una facultad secundaria o derivada. Ritschl la sitúa en el corazón de la experiencia. La imaginación no es simplemente la capacidad de representar lo ausente, sino un modo fundamental de fenomenalización. A través de la imaginación, el sentido se despliega de manera libre, sin estar completamente determinado por la percepción o el concepto. Este carácter libre y creativo de la imaginación la convierte en un acceso privilegiado al nivel originario de la experiencia. En este contexto, Ritschl retoma y transforma algunos análisis husserlianos sobre la fantasía, mientras que Husserl había distinguido entre percepción, recuerdo y fantasía. Ritschl cuestiona la rigidez de estas distinciones. Para él, la fantasía no es un modo derivado, sino una dimensión fundamental en la que se manifiesta la virtualidad del sentido. La fantasía permite explorar configuraciones que no están presentes en la percepción, pero que forman parte de la estructura de la experiencia. En este sentido, la fenomenología de Ritschl tiene, sin duda, una afinidad particular con el arte, la literatura y otras formas de expresión que trabajan con lo posible y la capacidad de imaginarlo, y también con lo imaginario. La cuestión del sujeto en Ritschl es igualmente compleja. A diferencia de la fenomenología clásica, que parte de un sujeto trascendental, Ritschl propone una descentración radical. El sujeto no es el origen del sentido, sino que emerge en el proceso de fenomenalización. No hay un yo estable que constituya el mundo, sino una especie de protosubjetividad que se forma y se transforma continuamente. Esta protosubjetividad no es completamente consciente de sí misma, ni puede ser captada de manera directa. Se trata más bien de una instancia en devenir, en movimiento, que participa en la génesis del sentido sin dominarla. También hay que destacar la intersubjetividad, que en este marco no se plantea como un problema de acceso al otro, sino como una dimensión originaria de la fenomenalidad. Desde el inicio, la experiencia está atravesada por una alteridad que no puede reducirse al sujeto. Esta alteridad no se limita a los otros seres humanos, sino que incluye una dimensión más amplia de lo otro, de lo que escapa a la apropiación. La fenomenología de Ritschl, en este sentido, abre sin duda la posibilidad de pensar una relación con lo otro que no se base en la dominación ni tampoco en la reducción a lo mismo. Otro aspecto relevante de su pensamiento es la relación con la historia y la cultura. Ritschl no desarrolla una filosofía de la historia en sentido tradicional o clásico, pero reconoce que la experiencia está siempre situada
en un contexto histórico y cultural. Sin embargo, su enfoque no se centra en las estructuras objetivas de la historia, sino en la manera en que éstas influyen en la fenomenalización del sentido. De esta manera, las instituciones, los lenguajes y también las prácticas culturales configuran el campo de la experiencia, pero no lo determinan completamente. Siempre hay un margen de indeterminación, de apertura, que permite la emergencia de nuevas formas de sentido. Por tanto, hay que decir que la escritura de Richir refleja la complejidad de este proyecto filosófico que él desarrolla. Sus textos son a menudo densos, difíciles y requieren una lectura atenta y paciente. Esta dificultad no es accidental, sino que forma parte de su intento de evitar la simplificación del sentido, de lo que es el sentido. En lugar de ofrecer definiciones claras y sistemáticas, Richir prefiere explorar las tensiones, las ambigüedades y las zonas de indeterminación de la experiencia. Su estilo puede parecer enigmático, pero responde a la necesidad de pensar lo que no puede ser capturado por conceptos rígidos. En relación con otras corrientes contemporáneas, la fenomenología de Richir se sitúa en un diálogo crítico con el estructuralismo, el postestructuralismo y la filosofía deconstructiva. Aunque comparte con estas corrientes filosóficas la crítica a las estructuras fijas y a las totalizaciones, se diferencia de ellas en su insistencia en la fenomenalidad, mientras que algunas corrientes filosóficas posmodernas tienden a disolver la experiencia en el lenguaje o en el juego de diferencias. Richir mantiene la referencia a un nivel de aparición que no puede reducirse completamente a lo discursivo, sino que tiene más dimensiones. La influencia de Jacques Derrida, por ejemplo, es particularmente relevante en este contexto. Richir retorna a algunos planteamientos de la deconstrucción, algunas intuiciones de la deconstrucción, especialmente la idea de que el sentido está siempre diferido y nunca completamente presente. Sin embargo, critica la tendencia de Derrida a centrarse en el texto y en la escritura, proponiendo en cambio una fenomenología que se mantenga en contacto también con la experiencia vivida. Esta tensión entre fenomenología y deconstrucción constituye uno de los aspectos más interesantes de su pensamiento. En sus desarrollos más tardíos, Richir introduce conceptos aún más complejos, como el de institución simbólica y transposición arquitectónica. Estos conceptos buscan dar cuenta de la manera en que el sentido se organiza en niveles más amplios, sin perder su carácter dinámico. La institución simbólica no es simplemente una estructura social, sino un proceso mediante el cual se estabilizan ciertas configuraciones de sentido. Sin embargo, esta estabilización nunca es definitiva y siempre puede ser cuestionada o transformada. La fenomenología de Richir tiene también implicaciones importantes para nuestra comprensión de la realidad, el conocimiento y la subjetividad. Al cuestionar las categorías tradicionales, abre un espacio para pensar la experiencia en términos más flexibles y abiertos. Su énfasis en la virtualidad, la imaginación y la fenomenalización permite captar dimensiones de la experiencia que suelen quedar fuera de los enfoques más sistemáticos. Al mismo tiempo, su crítica al lenguaje y a las instituciones simbólicas invita a una reflexión sobre los límites de nuestras formas de pensamiento. En definitiva, se puede afirmar que la filosofía de Marc Richir representa un intento de radicalizar la fenomenología hasta sus últimas consecuencias. Frente a las tendencias que buscan estabilizar el sentido, su pensamiento insiste en la inestabilidad, la apertura y la indeterminación de la experiencia. Esta radicalidad hace que su obra sea exigente, pero también profundamente innovadora. En un contexto filosófico en el que muchas categorías tradicionales han sido discutidas o cuestionadas, la fenomenología de Richir ofrece herramientas conceptuales para explorar nuevas formas de pensar la relación entre el sujeto, el mundo y el sentido. Su propuesta, por tanto, no se limita a la teoría abstracta o a una teoría abstracta, sino que tiene una dimensión existencial. Al poner en cuestión la estabilidad del sentido, nos confronta con la incertidumbre
y con la complejidad de nuestra propia experiencia. Sin embargo, esta incertidumbre no es necesariamente negativa, puede ser también una fuente de creatividad y de apertura. La fenomenología de Richir nos invita a habitar esta indeterminación, a explorar las posibilidades que se abren más allá de las estructuras establecidas. En este sentido, su filosofía puede entenderse como una forma de resistencia frente a las simplificaciones y reducciones que caracterizan muchas formas de pensamiento actual. En lugar de buscar respuestas definitivas, propone un pensamiento en movimiento, atento a las transformaciones de la experiencia. Esta actitud fenomenológica, llevada a su extremo, constituye uno de los aportes más originales de Marc Richir a la filosofía contemporánea. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.